Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más, continuando esta serie de lecciones basadas en el libro de Marcos, la vida de Jesús, vista a través de los ojos de Marcos. Y esta semana estamos en la lección número 4 y el título de esta lección es muy interesante. Vamos a ver una parte muy interesante de las enseñanzas de Jesús, pero antes de continuar vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado y bendecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos delante de ti, agradecido, Señor, por tus múltiples bendiciones, por la vida, principalmente por el tiempo que nos das. Y también por el privilegio de semana tras semana, Señor, grabar esta lección y compartirla con las personas que tienen a ver, mirarla, Señor. Te pido por cada una de ellos en forma particular y especial. Tú las conoces a todos y tú sabes su necesidad y tú solamente no quieres, sino que también puedes suplirla de acuerdo a tu sabiduría. Señor, ahora al grabar esta lección, que tu Santo Espíritu tome posesión de mí, Señor, y que no sean mis palabras, sino la tuya. Te lo pido en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. El título de la lección de esta semana se llama Parábolas y esa es gran parte de las enseñanzas de Jesús él utilizó parábolas. Y el versículo para memorizar dijo, también miren lo que oyen, con la medida con que miden serán medidos y aún les será añadido, al que tiene le será dado y al que no tiene aún aunque lo que tiene le será quitado. Marcos 24 al 25. O sea que aquí hay como si fuera una sentencia de juicio. Al que tiene le será dado más y al que no tiene le será quitado. ¿Y de qué estamos hablando? Miren, muchas veces cuando hablamos de tener y de dar, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de otra cosa. No solo lo que se tiene es dinero, hay cosas que no se pueden comprar con el dinero. Dice, el Evangelio de Marcos es el que menos parábolas tiene de entre los 4 evangelios sinópticos. Está Mateo, Marcos y Lucas. Nosotros hablamos de Leví. Leví Mateo era el que escribió Mateo. Eso era. Quería decir eso la semana pasada, se me olvidó decir ese detalle. Eso ocurrió y quizás lo inserte porque esta semana vamos a ver un tema muy interesante. ¿Cómo interpretamos las parábolas de Jesús? Muchas de ellas la toman como si fueran reales, otras la toman como puramente simbólicas o alegóricas. Este no es el tema que vamos a tratar porque eso traería mucha discusión. Hay algunas personas que toman algunas de las parábolas de Jesús como o sea, como no en sentido figurado, sino literal, y eso es un problema, tomar la parábola de Jesús en sentido literal. Quizás algunas sí lo eran, pero la enseñanza, un ejemplo, la parábola de Rico y Lázaro, muchas veces la gente lo toma para tener una doctrina, y principalmente las parábolas de Jesús son enseñanzas, no son doctrinas, no son para crear doctrinas. Y aquí esta semana vamos a ver que Marcos 4 contiene, vamos al capítulo 4, contiene cinco parábolas. El sembrador, la lámpara, la medida, el desarrollo de la semilla y la semilla de mostaza. Y vamos a ver que la mayor parte del capítulo gira en torno a la parábola del sembrador. Esta parábola es muy interesante y vamos porque esta parábola es muy extensa y trae mucha enseñanza. Y entonces vamos a ver el patrón de 3 pasos será el foco de nuestro estudio del día domingo, lunes, martes y luego será estudiada miércoles y jueves serán estudiadas otras parábolas. Así que vamos a entrar ya Marcos, perdón, Marcos 4, 1 al 9. Marcos
4, 1 al 9. El sembrador salió a sembrar. Fíjense, como yo dije hace una semana, Jesús le hablaba en el idioma de las personas. En ese tiempo había muchos agricultores y ellos podían entender bastante bien de qué Jesús le estaba hablando. Quizá en nuestra época no todos estamos familiarizados con la agricultura, así que tenemos que aprender un poquito de cómo es la agricultura para entender las parábolas de Jesús. Eso es muy interesante. Eh, de nuevo Jesús empezó a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él tanta gente como siempre, que entró en una barca, se sentó junto a ella y la gente quedó en tierra junto al mar. Y le enseñaba muchas cosas por medio de las parábolas. En su enseñanza dijo, hoy el sembrador salió a sembrar y una de las semillas cayó junto al camino y las aves de los cielos se la comieron. Otra cayó en los pedregales donde no había mucha tierra y brotó rápido porque no tenía semillas profundas. Pero al salir el sol se quemó y como no había raíces se secó. Otra parte cayó entre los espinos que crecieron y ahogaron la semilla y no dio fruto, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Brotó, creció y produjeron 30, 60 a 1%. O sea, esa fue la abundancia, como la semilla creció. Entonces le dijo, el que tenga oído, oiga. Y ahora vamos a ver qué quería enseñar a Jesús con esta parábola. Como dijo, lo que estaban ahí estaban familiarizados con la siembra, así que ellos podían entender. Quizás si alguno de ustedes no está familiarizado con la siembra, es bueno que vean algún tutorial de cómo es eh, para tener una idea más amplia de lo que Jesús quería decir ahí. Ahora, ¿cómo son los diferentes tipos de suelo y qué ocurre con la semilla que cae en ellos? Fíjense que hay diferentes tipos de suelo. La semilla es la misma, lo que cambia es el suelo. El sembrador hizo exactamente lo mismo o sea, él tiró la semilla, fue la misma opción, pero vamos a ver qué resultado fue, en cada caso fue diferente. Ahora, la parábola del sembrador aporta una variedad de ideas. Antes de eso, cuando se leen las parábolas de Jesús en los evangelios, las personas a menudo quieren saltar rápidamente a la interpretación que Jesús le da. Pero primero tenemos que ver los detalles antes de ver lo que Jesús nos da. Después de todo, no es el punto principal de esta historia enseñar alguna verdad. Jesús a través de la parábola quería enseñar verdades. Eso era lo que, esto no son doctrinas, estos son verdades. Sí, pero a veces Jesús no explica la parábola en las breves declaraciones. El reino de Dios es como, o el que tiene oído para oír, oiga. O sea, Jesús está comparando el reino de Dios con un sembrador y él está diciendo, el que tenga oído para oír. ¿Para qué son los oídos si no es para oír? Uno puede oír, pero no quizás no escuche. O uno puede oír, o sea, uno puede tener los oídos, pero no prestar atención y no oye lo que se está diciendo. Aquí está diciendo, el que tenga los oídos y lo oiga y lo utilice para escuchar, escucha lo que vamos a decir. Y aquí dice, es bueno aminorar la marcha y simplemente analizar el relato mismo a fin de captar la dirección en que apunta diversas características narrativas. Hacer esto con las parábolas del sembrador aporta una variedad de ideas. La semilla es la misma en cada caso, es lo que acabo de decir. Es la misma semilla, es el mismo sembrador, lo que cambia es el suelo.
En lugar de ser una historia continua, la parábola constituye en realidad 4 historias en su escenario contadas hasta el final. La extensión de tiempo para completar la historia se prolonga en cada historia, o sea, Jesús se detiene a explicar cada caso. Él no solamente da una explicación general, él escribe cada paso. La semilla cae entre los espinos. Demora aún más en alcanzar su fructificación y eso termina ahogándolo. Ustedes han visto donde hay espinos, quizá donde hay cactus, quizás no hay suficientemente tierra. Y fíjense que la semilla sí cae al suelo y la semilla demora y demora en germinar y finalmente se ahoga. La semilla que cae, me fui adelante, la semilla que cae frente al camino, ¿qué pasa? Alrededor del camino, es devorada por las aves. La otra semilla que cae en los pedregales, imagínense caer semilla en pedregales, ¿qué pasa? Demora algunos días o semanas en alcanzar su fallido resultado, que incluye que se seca por el sol porque no hay tierra. Y luego la semilla que cae en buen suelo, ¿qué pasa? Esta germina. O sea, ninguna de las anteriores, la del camino, se la comen los pájaros. La de los pedregales se seca por el sol. La que está ahí entre los espinos demora en alcanzar y terminen ahogándose. Y la que esté en buen suelo no solo germina, sino que da una cosecha abundante. La parábola parece señalar hacia el costo del discipulado y los riesgos que éste implica, pero también da una recompensa de seguir a Jesús. Ahora vamos a ver la interpretación de estas parábolas en la parte del lunes, la interpretación de Jesús. Jesús había terminado con la parábola sin dar inmediata explicación, o sea, él la termina, él la dice y la presentó ante una gran multitud, solo después ante un grupo menor y explicó su significado. O sea, él la presentó frente a una gran multitud y cuando estaba con un grupo menor, entonces le explica, porque ellos no entendían lo que Jesús le quería decir. Él le explica el significado y eso está en Marcos 4:13 al 20. Después Jesús volvió a la orilla del mar y toda la gente que venía a él y les enseñaba y a pasar, este es el 4 de 13 al 20. Entonces Jesús le dijo, ¿no entendéis esta parábola? Ellos no entendían. Ellos escuchaban, ellos oían, pero no escuchaban y mucho menos podían discernir las profundidades. Fíjense que era algo muy sencillo y ellos no podían discernir la profundidad de eso. O la interpretación de algo que era tan en apariencia tan sencilla. Fíjense que las enseñanzas de Jesús en apariencia son sencillas, pero usted puede sacar tanto de ellas y este es el caso. ¿No entendéis esta parábola? Yo no lo entendía. El hombre de este siglo había enceguecido el entendimiento para que escuchando, no escuchando, y escucharan y viendo, no escuchaban. Lo de junto al camino son los que oyen la palabra de Dios. Pero después viene Satanás y le quita de su corazón donde habían sido sembrados. Esa es la primera interpretación. Pero no, los sembrados en los pedregales son los que al oír la palabra de Dios la reciben con gozo. Fíjense que los que están junto al camino reciben la palabra del Señor. El segundo las reciben con gozo. Miren, fíjense, hay un tipo de persona, y aquí vengo yo. Ah,
Hay un tipo de persona porque el terreno es el corazón de las personas. Eso quería decir. Fíjense, la semilla es lo mismo, el sembrador es la misma, pero el corazón de la persona es el que cambia. Hay un tipo de persona que es muy emotiva y ellos, si usted le dice algo rápido, dicen que sí, sin analizar, sin pensar mucho, que sí. Yo recuerdo a alguien que decía que las personas que más trabajo le cuesta aceptar al Señor son las que cuando lo aceptan, y eso aplica a todo. La persona que usted ve que le da mucho trabajo tomar una decisión, ciertas decisiones. Mire, hay decisiones que hay que tomarla para mañana, para hoy, no. Hoy es tarde, ahora mismo es tarde, pero hay decisiones, hay personas que para tomar una decisión tienen que hacerse un cuadro mental tan grande y le toma tanto tiempo, pero cuando ellos toman esa decisión, toman una decisión. Hay personas que rápido, decisiones importantes, toman cualquier tipo de decisión sin analizar mucho, sin pensar mucho. Esos son lo que usted le dice, vámonos y nos vamos. Y vuelvo y digo, hay cosas que se pueden hacer, hay otras que no, hay decisiones importantes que no se puede hacer. Y esta gente rapidito sin pensar y después, cuando comienzan a surgir los problemas de la vida, ellos comienzan a analizar, entonces procesan la información y quizás, ¿cómo le digo? No permanecen en lo que sea que es. Eso es un tipo de persona. Por eso le digo, cuando yo veo que la gente, oh sí, o sea, vuelvo y digo, hay cosas que uno la puede decidir en el momento, hay otras cosas que hay que analizarlas. Y ahora le voy a decir, este tipo de personas reciben todo con gozo, son así, esporádicas, sí, y se acabó, pero no tienen raíces porque no se tomaron el tiempo para hacer el proceso que se necesita. Y dice, cuando viene es que me lo estoy imaginando, las persecuciones, cuando vienen las tribulaciones por causa de la palabra de Dios, enseguida tropieza porque no echaron raíces. Ese es el tipo de persona. Fíjense, Jesús era experto en la conducta humana. Él nos creó. Cuando yo hablo de conducta humana, no hablo de psicología, yo voy más allá. Eh, él conocía ese tipo de personas. Fíjense que ahora los que son sembrados entre los espinos son los que oyen la palabra de Dios, pero los cuidados de este mundo, el engaño de las riquezas, la codicia, entran y ahogan lo que son sembrados, entran y ahogan el engaño de las riquezas y otras codician y otras ahogan lo que y no da fruto. O sea, esto también, la semilla aquí, escucharon la palabra, pero no le interesa porque su mente está en otra cosa, está en las cosas del mundo. Y ahora, en cambio, los que fueron sembrados en buenas tierras son los que oyen la palabra de Dios, los reciben, dan fruto 30, 60 y 101%. Estos son los que están en un corazón que está sensible a la voz de la palabra de Dios. Fíjense que hay un dicho que decir que hay un corazón que compara los corazones de la gente como como la arcilla. La arcilla, si le da el sol, se endurece. Y hay otro material que se ablanda. Fíjense que siempre es el corazón, nunca es Dios. No todo el mundo va a escuchar la palabra de Dios, no todo el mundo.
Por causa de tiempo yo no le voy a decir, pero hay corazones que lamentablemente sucedió cosas que nunca van a aceptar a Jesús. ¿Saben por qué? Por lo que está diciendo aquí. No porque le falte el poder a Jesús, sino porque Jesús no obliga a nadie. Y tienen una percepción de Dios tan distorsionada que no pueden ver a Dios como es. Y claro, ocurren milagros, pero Dios no puede obligar a nadie. Fíjense, yo hablo de misericordia, pero usted debe aceptar la misericordia de Dios. Usted debe aceptar la gracia de Dios. Si no acepta la misericordia y la gracia de Dios, Dios no se la da. Mire, Dios no, lo único que Dios da sin uno pedirlo es la lluvia, las cosas así, pero aún las bendiciones de Dios, las que vienen de Dios, hay bendiciones que no vienen de Dios. Usted tiene que tener el corazón abierto para aceptarlas. Dios no obliga a nada. Eso son cosas aquí, fuérzalos a entrar. Eso es un texto aislado que han utilizado para muchas cosas que no son. Jesús dijo, con lazos de amor te ha traído. Y no es solamente un texto, sino que a través de la Biblia vemos que Jesús atrae a su gente, no lo fuerza, lo atrae con amor. Y aún a ese amor nosotros lo podemos rechazar. Si no, todo el mundo estuviese siguiendo a Jesús y no es así. Así que ese es el libre albedrío. Y aunque no lo crea, va con esta lección. Porque fíjense, la misma semilla, es el mismo evangelio, pero cae en diferentes con corazones. El libre albedrío está aquí implícitamente. La semilla ha sido sembrada en todos los tipos de suelo, en todo tipo de corazones, pero la recepción es diferente. El suelo sendero es duro y las aves arrebatan las semillas que caen en él, ni siquiera cae, ni siquiera germina. El suelo pedregoso es poco profundo y esos son los que así rápido se agotan y no crecen. Hay personas que ustedes lo ven buscando de Dios toda la vida y no hay ningún crecimiento. Y cuando yo estoy diciendo crecimiento, es un crecimiento espiritual, es un crecimiento cualitativo, no es otro tipo de crecimiento. Y usted lo escucha hablar y ellos creen como que no, y ahí no hay mucha cosa, porque nunca profundizan, son superficiales. Jesús relaciona en otro tipo de personas cuyo compromiso es superficial. Ellos no han tenido en cuenta el costo del discipulado. El suelo lleno de maleza ahoga las semillas sembradas. Las semillas, las malezas son las ocupaciones de este mundo y todas las cosas de este mundo. Y podríamos decir el orgullo no deja que el evangelio fructifique ni crezca, porque ya lo tiene, ya está salvo, ya es. Jesús explica esto, se refiere a los afanes de la vida, que asfixian la palabra, pero el buen suelo es el corazón sensible, crece. Fíjense lo contraste. Si así presentan lo que reciben con gozo, pero son discípulos temporales. Esos son lo que, sí, usted le dice cualquier cosa y las emociones de una vez, sí, y por ahí van. Y otros son los que son superficiales. Hay personas que no les gusta profundizar y la cosa de la palabra de Dios hay que profundizar. Eso es la palabra de Dios. En la parte del martes, la razón de ser de las parábolas. ¿Por qué son las parábolas? Jesús le hablaba con parábolas para que él quisiera enseñar, entender, entendiera. Una lectura superficial de estos versículos da la impresión que Jesús enseñó por medio de parábolas para mantener a oscuras. O sea, ese no era el caso, no era mantener a oscuras a las personas. Eso dice aquí en Marcos 4, 10 al 12.
Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron acerca de la parábola, y él le dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera todo se le dice por medio de parábolas, para que al mirar vean y no perciban, al oír oigan y no oigan y no entiendan, para que no se conviertan y sea perdonado. Y aquí da Isaías 6, 9 al 10. Porque ellos veían y no oían, porque Jesús arbitrariamente le dijo la parábola. No, si usted lee el libro de Isaías 6, vemos que aquí esto es increíblemente bueno. El libro de Isaías 6, ¿sabe? Esta Biblia fue un regalo muy bueno, porque aquí a mí me gusta hacer conexión y aquí conectan los versículos. Esta conexión yo me la sabía, pero está ahí, es más fácil. Y aquí dice 6, 9 al 10. Y dijo: ve y di a este pueblo, oí bien y no entendéis, ve bien y no comprendéis. Y le voy a decir por qué. Entorpece el corazón de este pueblo para que no vean con sus ojos, ni oigan con su oído, ni con su corazón entiendan y sean sanados. Yo me pregunté: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades de los habitantes estén asolados sin habitantes y la casa queden desierta y los caminos arruinados, hasta que el Señor haya echado lejos a los hombres y la tierra quede totalmente desamparada. Y si quedara encina y el tocón del tronco, ella semilla será santa. O sea, no era que Dios arbitrariamente quería, ¿cómo le digo? Quería entorpecer el corazón de la gente. Lo que Dios quería era que la gente viera más allá. Dice aquí, Jesús se entristece. La semana pasada vimos que Jesús se enojó por la dureza del corazón. Pero aquí vemos que Jesús fue más allá y Jesús, o sea, él se enojó porque el corazón de los escribas y fariseos era muy duro. O sea, no era que Dios lo había entorpecido, sino que ellos mismos, su orgullo, su ira, sus celos, se habían entorpecido. Los religiosos entienden que las parábolas de Jesús acerca de los labradores se refiere a ellos. Ellos lo saben. Esta es en verdad una advertencia acerca del complot de ellos contra él y de las temibles consecuencias resultantes. Si no hubiese tenido interés en el bienestar de ellos, no le habría advertido. En consecuencia, vuelvo y digo, para una persona entender la palabra de Dios debe tener un corazón sensible y humilde. Mientras más ego y orgullo usted albergue en su corazón, y que no es que entender para explicarla, es asimilarla y aplicarla a su vida. Fíjense, Jesús dijo muchas cosas que uno tiene que combinarla con otro tema para ver el cuadro completo. Eso era lo que le faltaban a esta gente, a los fariseos. Isaías completa una visión de Dios en el templo y queda abrumado por la gloria de Dios y por su propia impureza. Dios lo purifica y le encarga un mensaje estremecedor. Con el caso de Marcos, aquí está el texto de Isaías. En el texto de Isaías, ahí es el complemento de donde viene ese texto. Es que estaba aquí, pero ese marco yo lo tenía porque ahí da un tema muy interesante sobre la dureza del corazón de la gente de Isaías. Y aquí dice, él lo está leyendo del 1 al 13. Y dice: encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas con 2 cuernos y cubría su rostro, y con ellas cubrían, y con 2 volaban, y uno a otro decían: santo, santo, santo,
todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria, y a la voz que clamaba les quitaba de la puerta, se estremecieron y la casa del Señor se llenó de humo. Entonces clamé, ay de mí que soy muerto. Esto yo lo voy a narrar. Fíjense que Isaías era tan humilde que él vio la presencia del Señor y ese vio pecador. O sea, él reconoció su pecado y pidió a Dios perdón. Cuando hablo de pecado, él reconoció que él, su naturaleza, desde que él nació, su ADN era pecador. Usted no necesita cometer actos pecaminosos para ser pecador. Usted es pecador porque nació así, porque esa fue su herencia. Los actos pecaminosos solamente son el fruto de usted ser así. Entonces Isaías vio la presencia del Señor, Dios lo llama y entonces él se arrepiente porque dice, ay de mí, porque yo siendo pecador, mis ojos han visto a Dios. Fíjense la diferencia de Isaías y ahí él dice que cuando Jesús vendría, él lo llama y puso en su boca un carbón y fue perdonado su culpa y su pecado, justificación por la fe. Yo confieso mis pecados y reconozco que Dios, o sea, yo reconozco que soy pecador, confieso mis pecados, confieso que Dios es Dios y Dios me perdona. Entonces, ahí hay un contraste. Vemos que Isaías, al ver la presencia de Dios, reconoce que él es pecador, o sea, se vio pecador. Fíjense por qué los escribas y los fariseos no entendieron la parábola de Jesús. A diferencia de Isaías, vio la visión, reconoce que es pecador, pide perdón, Dios lo perdona. Los escribas y los fariseos ven a Jesús y ¿qué hacen? Comienzan a acusarlo. Se comienzan a decir que él es blasfemo, que él es pecador, que habla por Beelzebú. Nunca se reconocieron a ellos como pecadores. ¿Por qué? Porque su corazón estaba entenebrecido. No fue que Dios lo hizo y por eso no entendían la profundidad de las enseñanzas de Jesús porque ellos no lo reconocieron. No sé si me doy a entender, pero para mí es increíblemente claro. Eh, era la diferencia del corazón. Uno no necesitaban arrepentimiento, se creían justos los fariseos y los... Yo he estado diciendo los fariseos y los publicanos, debo decir los fariseos y los escribas eh, se sentían justos, así que ellos no necesitaban de Jesús. Ellos no entendían lo que Jesús le decía, porque el único que te hace entender la profundidad del Evangelio es el Espíritu Santo. Si tú cierras el corazón al Espíritu Santo, puedes vivir una vida en la iglesia si tú no reconoces que Dios es Dios y acepta que eres pecador y comienza a ver tu falta, Jesús no te la puede quitar. Usted puede escuchar, yo le digo que yo me paso escuchando temas sobre la conducta humana y usted puede decir, yo me comporto así, imitar esas conductas, pero para que cambie el corazón de adentro hacia afuera, usted tiene que aceptar que Dios es Dios y entender que muchas de las doctrinas, muchas de la enseñanza que él dijo están conectadas con otra y no tienen el significado que se le da en este tiempo. Para eso ustedes tienen que reconocer que Dios es Dios y eso no lo hicieron los fariseos. Por eso la semilla no creció en buena tierra. El punto de la cita de Jesús hace Isaías 6 a 6, no sé, pero ese es el tema de Isaías 6. El tema de Isaías 6 es el llamado al ministerio de Isaías. Y antes de que Dios le dijera su ministerio, él tuvo que justificarse por la fe. Nosotros no somos salvos por lo que hacemos. Saben, fíjense, tengan cuidado cuando una persona le dice que si usted cometió tal y tal pecado, usted no se va a salvar, hermano. Eso no es así, porque usted es un pecador. Jesús perdona todos los pecados, no hay pecado imperdonable. El único pecado imperdonable es la blasfemia en el Espíritu Santo. Fue lo que cometieron los escribas y fariseos que nunca se arrepintieron. Ese es el pecado imperdonable, cuando usted no se arrepiente.
Si fuera así, eso es como decir que usted comete un error y ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. Cuidado con eso, que uno a veces se va a los extremos por defender una causa. Marcos 4:21 al 23. Marcos 4. Ajá, la lámpara y la cesta. Marcos 4:21 al 23. 4:21 al 23 y dice, también le dijo, ¿acaso se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque nada hay oculto que no se haya de manifestar, ni secreto que no se haga de luz. El que tenga oído para oír, oiga. Y dijo también, mira lo que oís, con la medida con que mires será medido, y otros aún se le será añadido. Al que tiene se le dará, y el que no tiene aún se le hará quitado. Y aquí no estamos hablando ni de deposiciones, ni de dinero, ni nada de eso, de nada de eso. Las viviendas generalmente seguían un patrón griego de construcción alrededor del patio interior, pero con diferentes niveles de sofisticación. Otra opción es que Jesús se estuviera refiriendo a la casa pequeña típica de los agricultores, independientemente del tamaño de la casa aludida. Lo importante aquí es el principio enseñado. Un día la verdad acerca de Jesús será revelada. Jesús hace dos preguntas. La primera espera una respuesta negativa y decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud o de una cama? O sea, usted va a encender una lámpara y la va a poner encima de su cama. La segunda pregunta, espera una respuesta afirmativa. No es para ponerle en los candeleros, o sea, en los lugares altos, porque ¿cuál es la función de la lámpara sino alumbrar? La lámpara existe para dar luz, de lo contrario pierde su razón de ser. Explica la parábola haciendo referencia a los secretos que toman estado público. Cualquier persona cuyo correo electrónico, computadora haya sido hackeado sabe de lo que significa secretos publicados, pero Jesús está hablando del evangelio. O sea, hay cosas que son, el evangelio es para pregonarlo, no es para ponerlo a oscuras. Y dice, en Marcos 4:24, si usted le ha hackeado algo, usted saben lo que es eso. Y si le han subido información que no es suya para perjudicarlo también, porque a veces no es para robar información, a veces para poner en lugares públicos información que no son suyas, para perjudicar. Ese es otro tema. Mirad lo que oís, con la medida con que medís, os medirán otros, y aún os será añadido. Al que tiene se le dará, y al que no tiene aún se le hará quitado. Y vuelvo y digo, aquí no estamos hablando de cosas, aquí estamos hablando de otra cosa que no son cosas. Decía además, así el reino de los cielos como el grano que el hombre echa en la tierra, y ya duerme o se levanta de noche y de día, la semilla brota y crece como él no sabe. Porque la tierra da su fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga y después grano lleno de la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se pasa la hoz por haber llegado la siega. O sea, el reino de los cielos otra vez es semejante al grano de mostaza. No, perdón, me adelanté, el 24 y el 25. Mira lo que oí, con la medida con que medís os medirán otros, y aún serán añadidos. Al que tiene se le hará quitado. En muchos lugares del mundo los productos frescos son vendidos en el mercado libre, eso se puede ver.
Estos lugares típicos que los vendedores tengan un recipiente para medir la semilla, un peso o los productos. En común que esos vendedores agreguen un poco más de lo solicitado para hacer así sentir al comprador que está tratando con equidad. Jesús se vale de cuán bien tratan a los vendedores y a sus clientes para argumentar acerca de la disposición a recibir la verdad. Si alguien es receptivo y acepta la luz, obtendrá más, pero si no, o sea, todo es, si usted es receptivo y acepta, va a seguir creciendo. Si no acepta, no va a seguir creciendo. Ese es el mensaje de Jesús, que nunca va a ser suficiente. Si usted piensa que un día es suficiente, no va a ser así. Nunca es suficiente. En la parte del jueves, la parábola del crecimiento de la semilla, Marcos 4, 26 al 29. Decía además, así el reino de Dios como el grano que el hombre echa en la tierra y ya duerme o se levanta. O sea, la función de la lámpara es alumbrar, la función del evangelio es el predicar. Si usted es una luz, tiene que brillar, no se puede esconder. Brilla en el sitio donde esté, dice Jesús. Y además, la lámpara no se esfuerza en brillar. Realmente la lámpara brilla porque es una lámpara. Eso es algo natural en ella. Así como el reino de los cielos es como el grano que el hombre echa en tierra y ya duerme o se levante de noche y de día, la semilla brota y crece cuando él no sabe. O sea, la función del sembrador es sembrar la semilla y quizá echarle agua y quitarle las hierbitas de alrededor y algo así, pero él no la hace crecer. Así es el evangelio, uno no lo hace crecer. Créeme, su función no es convertir a la gente, esa es la función del Espíritu Santo. Eh, Usted no puede hacer eso. Mire, si Dios le permitiera hacer eso, usted podría ser una persona arbitraria. Dios siempre solamente dice, riega la semilla. El que hace que crezca es el Espíritu Santo. Eso no depende de usted. Hace unos trimestres tuvieron una lección que decían que nunca se presione usted mismo. Si usted le habla a una persona de la palabra de Dios y no lo acepta porque eso no está en sus manos, lo único que está en sus manos es llevar la semilla. Lo demás está en manos de Dios. Quizás Él lo hizo así para que dependáramos de Él y para que no quisiéramos después llevarnos la gloria. Porque aún no es así. Hay mucha gente que cuando pues alguna alma la consigue, no es malo dar testimonio, pero hay personas que se enorgullecen de eso y se creen superior porque ellos lo hicieron y los demás no. Entonces Dios, para evitar eso, dice no. Yo no voy a permitir que seas tú, yo voy a decir, di tú, habla de lo que tú sabes y Dios te va a dar la cosecha. Marcos 4, 26 al 29. Eso ya lo leímos en la parte de 9, la parábola del crecimiento de la semilla. Y usted ve, usted pone una semillita y hay unas que tardan más que otras. Una vez yo le hablé del bambú que tarda, yo creo que son años en que la semilla crezca, porque es una planta bien fuerte. Hay otra que en 2 días crece, pero usted no hizo nada para que eso creciera. Hay un versículo que dice, eh, Apolo sembró, no, Pablo sembró, Apolo hizo algo, pero el que dio el crecimiento fue el Espíritu Santo. Esa palabra destaca cómo algo tan diminuto crece hasta convertirse en algo notablemente grande. La semilla de mostaza mide entre 1 y 2 milímetros, son pequeñitas. La planta descrita aquí es probablemente la mostaza negra, que tiene semillas muy pequeñitas. Más de 700 de ellas juntos pesan alrededor de 1 gramo. Aunque no son las más diminutas del mundo, son bastante pequeñas y pueden alcanzar una altura de 3 metros. O sea, una semillita que es pequeñita
1 o 2 milímetros, algo bien chiquitito, da una planta de 1 a 3 metros. Eso es el milagro, así es el milagro de la conversión. En la última referencia alude a los Salmos 104:2 y Daniel 4:10 al 12. El Salmo 104 se refiere al poder de Dios cuando creó el mundo. Y Daniel representa a Nabucodonosor como el gran árbol debajo del cual todos encuentran sombra y alimento. El punto que Jesús destaca es que el reino del Dios fue muy pequeño al comienzo. Imagínense, fue Jesús y 12 discípulos y uno fue Judas, pero después creció. Esa es una de las interpretaciones. Cómo el reino de Dios fue pequeñito en su comienzo y el que le dio el crecimiento fue el Espíritu Santo, pero también es cuando usted le predica la palabra a una persona y también se podía aplicar cuando usted es recién convertido, cómo eso va creciendo. Así que ese es el evangelio. Fíjense, la semilla de la siembra, cada corazón es diferente. La semilla es la misma, el sembrador es el mismo, el método es el mismo, lo que cambia es la recepción que recibe la persona, el tipo de corazón que tenga la persona. Yo me podía explayar aquí, pero me voy a meter en temas muy controversiales y no quiero eso. Y estamos hablando también de la lámpara, que una lámpara no se hizo para estar debajo, sino para alumbrar, para estar arriba y alumbrar. Y estamos hablando también del crecimiento de las semillas. Así que esta lección parece muy sencilla, pero realmente tiene mucho que contar. Fíjense que el que da el discernimiento de lo que Dios quiere escuchar es el Espíritu Santo, pero para eso el corazón debe estar libre de muchas emociones que no son buenas. Aún Dios hace el milagro, pero realmente el que último que hace el milagro es Dios. Ese es el Espíritu Santo, pero el agente humano tiene que permitirle a Dios abrir el corazón a Dios. Y fíjense que hay semillas que nunca lo van a hacer. No porque la semilla sea mala, sino porque hay cosas que Dios no puede hacer. Los escribas y los fariseos hubieron 2 o 3, pero y ellos eran estudiosos de la Biblia, de los ritos y de todas las cosas, pero Dios no puede ir contra la voluntad humana. La verdadera santidad es integridad en el servicio de Dios. Esta es la condición de la verdadera vida cristiana. Cristo pide una consagración sin reserva, un servicio indiviso. No se puede servir a dos señores. Pide el corazón, la mente, el alma, la fuerza. No debe agradarse al yo. El que vive para sí no es cristiano. El amor debe ser el principio de acción. El amor es el principio fundamental de Dios en los cielos y en la tierra y debe ser el fundamento del carácter del cristiano. Y cuando hablamos del amor, no estamos hablando del sentimentalismo ni del emocionalismo. Estamos hablando del amor de Dios. El amor de Dios es más racional. Y usted no puede tener el corazón y la mente indivisa. Por eso Dios cuando viene hace todo un trabajo. Usted no puede cuidar simplemente su salud, comer, cuidar lo que come y dejar las emociones a un lado. Las emociones hay que trabajarlas, hay que aprenderlas a manejar, hay que conocerlas, hay que saber cómo expresarlas. Con el alma y con la fuerza. O sea, usted no puede darle prioridad a una cosa y dejarle las otras por fuera. Y el amor de Dios, a diferencia de los demás amores, es desinteresado. Fíjense que ninguno es así, es desinteresado. Tiene que irse al yo y no debe agradar al yo. Y el amor se revela en el sacrificio. En el plan de redención fue fundado en sacrificio, un sacrificio tan amplio,
tan profundo y tan alto que es inconmensurable. Cristo le dio a todos por nosotros y quienes reciban a Cristo estarán listos para sacrificarlo por toda la causa del Redentor. El pensamiento de su honor y de su gloria vendrá antes que ninguna otra cosa. Así que ese es el amor de Dios. Fíjense, yo he notado algo. Mucha gente no quiere a Dios, quiere lo que le da. Mucha gente quiere los dones, quiere los talentos, pero no quieren a Dios. Eso es algo increíble. Pero eso yo me he dado cuenta de eso y es algo que me enfría el corazón, pero es así. Lamentablemente es así. Y parece que los escribas y fariseos eran así. Querían la posición, querían ser, pero no querían a Jesús, al del cielo. Muchas veces hablamos de Jesús y la persona piensa que se refiere a su Dios, sea quien sea el dinero, sea a un familiar, sea la pareja, sea lo que sea. Su pensamiento no está en el Dios que está en el cielo. No le dan pensamiento a él. Sus dioses están aquí, no están en el cielo. Así que, y no quieren ir al cielo, quieren vivir una vida cristiana aquí en la tierra. Así que, increíble, pero así es. Eso yo me he dado cuenta últimamente. Me ha enfriado todo, pero es lo que he visto. Bueno, hasta aquí me despido. Hasta la próxima semana, pero ahora vamos a orar. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre, Señor. En este momento estamos delante de ti, agradecidos por tus múltiples bendiciones, por las lecciones que nos da. Ayúdanos a comprenderla, entenderla, sobre todo a ponerla por obra y práctica y a compartirla con otros. Señor, te pido una bendición especial por cada persona que nos ve. Si hay personas con problemas familiares, si hay personas con enfermedad, con problemas físicos, mentales, emocionales, económicos, de cualquier índole, Señor, súplelos de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Danos una semana feliz, Señor, en tu compañía. Todo te lo pedimos pidiendo el perdón de nuestros pecados en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye y hasta la próxima semana, si Dios así lo permite.